decía el Espíritu Santo, misión, trabajar, servirle a Dios, trabajar en un trabajo secular, trabajar para el reino de Dios, pero lo primordial es trabajar para el reino. Sí me decía el Espíritu Santo, no es para trabajar, claro, todos tenemos que trabajar, no quiero que me malentiendan, pero primeramente nosotros tenemos que ser servidores de Cristo y no servidores de un jefe, de un patrón en esta tierra. Nosotros tenemos un servidor que se llama Jesús y a Él primeramente tenemos que servir para que todo lo que nosotros hagamos marche para bien. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a ir directamente a la palabra y vamos a hacer una oración muy corta. Pónganse de pie para que sea el Señor hablando, el Espíritu Santo revelando en nuestras vidas de lo que Él va a hablar a nosotros. Amén. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote a ti toda honra, toda gloria, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú me has escogido, porque este día, Señor, tú me dijiste, Señor, usando al pastor de esta casa, que yo tenía que estar en este lugar y aquí estoy, Señor. Aquí estoy para escuchar tu voz, para hacer agradable delante de ti, para ser obediente a lo que tú me vas a hablar, Señor, primeramente a mí, para compartir con tus hijos, para compartir con tu iglesia. Señor, te pido que seas tu Espíritu Santo hablando por mí, poniendo las palabras a mi boca y no por mí misma, sino por que tú, Espíritu Santo, me digas lo que yo tengo que hablar en esta noche. Señor, te damos gracias, te damos honra, te doy gloria a ti solamente, a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Y para empezar, yo voy a ser bien corta. Así como Dios me habló tan rápido para esta palabra, tal vez ustedes se preguntarán, ¿lo dice por mí o tal vez para mí? Pero ¿sabes algo? Yo no sabía que yo iba a traer esta palabra y yo sé que Dios va a hablar a la vida de algunos, de más de algunos en esta noche. Y yo decía, bueno, yo sé que Dios habló a mí y Dios va a hablar a ustedes también, así como Él lo hizo conmigo. Amén. Vamos a empezar en el libro de Primera de Corintios 9, 26 al 27. Es el apóstol Pablo que habla a nosotros. Amén. ¿Cuál es el poner el servicio primeramente a Dios? Amén. Lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, primeramente servirle a Él. Amén. Yo le voy a pedir que lo pongan en la pantalla. ¿Lo tiene listo, Jerry? Yo siempre cuando me toca predicar, amén, siempre me gusta llevarle los versículos a mi hijo para que él los tenga listos para hacer rápido. Pero, ¿verdad? Como que está un poquito lento. Ya vamos a, yo sé que va aprendiendo, yo sé que no es fácil, amén. Y dice Primera de Corintios, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra. Yo le voy a pedir a Jerlis que ponga nuevamente el 26. El apóstol Pablo, amén, nos está hablando a nosotros también, porque Dios habló a él también primero, ¿verdad? Y dice el 26. Ok, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, dice que él, así como yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Amén. ¿Quién sabe que no se puede golpear al aire, verdad? Es algo imposible de hacerlo. Pone 27. Y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Yo no sé ustedes si entienden esta palabra que el apóstol Pablo nos está hablando. Dice que él, ¿verdad? Pone, dice,
pone su cuerpo en servidumbre al Señor. Amén. En servidumbre, dice, al Señor, sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas veces nosotros pensamos que de la forma que nosotros estamos en lo correcto, que tal vez estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Sí, porque estoy siendo bendecido, yo estoy en lo correcto. Muchas veces Dios nos tiene que mover de un lugar para otro lugar, porque esa no es la voluntad de Dios. Y ¿cuántos saben que cuando uno se mueve, verdad? ¿Cuántos se han movido para otra casa? Que viven en una casa y se han mudado para otra casa. Es algo difícil. Es algo difícil que cuesta acomodarnos. Pero el Señor nos enseña por medio de esta palabra que nosotros a veces tenemos que aprender a movernos de diferentes formas en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque duela, tenemos que cambiar de la rutina en que nosotros vivimos. Y a veces nosotros estando siempre tercos y decir, no, aquí es que yo tengo que estar, nosotros lo puedo decir, nos acostumbramos a estar de esa forma. Tal vez nosotros no somos bendecidos, tal vez nosotros no somos prosperados, tal vez nosotros tenemos un trabajo donde nosotros sufrimos maltrato del jefe, tal vez nosotros tenemos el trabajo y queremos que nos den aumento y no nos dan aumento. Pero estamos ahí porque sabemos decir, no, pero si yo dejo el trabajo, tal vez yo no voy a conseguir uno mejor. Pero a veces no es así. Los cambios duelen, pero a veces Dios lo hace para que nosotros nos movamos de donde estamos, porque a donde Él nos está mandando va a ser una bendición mejor que la que nosotros teníamos. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, que Dios nos da, porque esta palabra que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, nos da para que nosotros aprendamos y veamos por qué nosotros tenemos que hacerlo. Y qué mejor ejemplo, yo me fui al libro de Primera de Samuel. Yo no sé cuántos conocen a Samuel, un hombre, ¿verdad? Un joven que solo el nacer, el poder venir al mundo, ¿verdad?, fue una bendición, una petición de su madre, que no podía tener hijos, pero desde que Dios, ¿verdad?, porque Dios lo escogió desde el vientre de su madre, a Samuel. Samuel, ¿verdad?, siendo un profeta, él era un profeta, pero Él lo escogió y lo separó para servirle al Señor. Él lo separó para que Él fuera un servidor de Dios. Pero en medio de eso, de ese llamado que Dios lo llamó a Samuel, por los que no saben la historia de Samuel, Dios lo llevó a un lugar donde Él iba a servir, al templo, ¿verdad?, donde Él iba a ser servidor. Pero allí donde lo llevó iban a haber obstáculos, allí iba a haber pecado, allí iba a haber tantas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque allí donde Él lo llevó, habían otros jóvenes, igual que él, que no hacían lo bueno delante de Dios, que pecaban, que fallaban a Dios, siendo hijos de un rey, ¿verdad? Elí. Y lo llevó allí, el sacerdote Elí. Él lo llevó a ese lugar y estos jóvenes pecaban, estos jóvenes eran bien desobedientes, pero él decidió en su corazón no contaminarse con lo que ellos hacían. Él se apartó, él sabía que Dios lo había llamado, él se separó para el Señor. Y yo estudiando en la palabra de Dios el significado de Samuel. ¿Qué significa Samuel? Significa aquel que escucha a Dios. El significado del nombre Samuel significa aquel que escucha a Dios. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes pueden escuchar la voz de Dios por sueños, por revelaciones. Yo siempre, o el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. Y el Señor siempre me habla a mí, yo siempre escucho y digo yo sé que, ay Señor, pero yo tengo que hacer eso, pero para mí es difícil. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, no importa que lo veamos difícil todo, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Él es el que cuida de todos los pasos que nosotros vamos a hacer, amén. Entonces, este joven, Dios lo usó de una manera especial
para bendición. Y se habla de la Biblia igual como se habla de muchos. Vamos a ir el libro de Samuel. Vamos a leer primera de Samuel 16, 11 al 12, donde este joven Samuel, como dije, era un profeta, ¿verdad? Que Dios le hablaba, él profetizaba, y Samuel viene a ser un profeta de Dios. Y el significado de Samuel se llama aquel que escucha a Dios. Entonces, si nosotros venimos, escuchamos la voz de Dios, Dios nos dice, haz algo. Voy a poner un ejemplo. Si Dios me dice a mí, voy a usar a mi hijo, a Anthony, mi hijo, ¿sabes qué? En lo que tú estás haciendo, Dios me ha hecho sentir que no está bien lo que hagas, porque consecuencias vas a tener. Y si él viene y no me hace caso, sabiendo que yo en oración o el Espíritu Santo habló a mi vida, yo le estoy hablando a él, estoy profetizando. Y si él no escucha la voz, no mi voz, la voz de Dios, a él le va a ir mal, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el profeta Samuel, vamos a ir al libro de capítulo 16, 11 al 12. Primera de Samuel 11, 16, 11 al 12. Amén. Samuel, ¿quién fue lo primero que Samuel hizo? Samuel unge al rey David. Y yo le voy a pedir, ¿verdad?, que leamos todos juntos esto. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Dios le habló, le profetizó, le habló a Samuel y le dijo lo que él debía hacer y a dónde él debía de ir, ¿verdad? Y yo era ministrada en esta palabra, y cuando yo estaba leyendo y el Señor me decía, yo leía este capítulo de la Biblia donde dice, entonces dijo Samuel a Isaías, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaías, envía por él, porque no nos sentamos a la mesa hasta que él venga aquí. Y el 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. El Señor le habló al profeta Samuel, ¿verdad? Y le dijo lo que él debía de hacer. Usted ve que, yo no sé los que conocen la historia de David. David era un pastor de ovejas. Él estaba allá, el papá lo tenía pues apacentando las ovejas, ¿verdad? Tal vez él estaba cómodo, él era feliz porque él amaba a los animales. Él era feliz, y él pues nunca pensó que Dios le iba a llamar a hacer algo mucho mejor que de lo que él estaba haciendo. Entonces a veces nosotros decimos, no, pues si yo estoy bien aquí y yo estoy ganando dinero mejor aquí, pero a veces pasan cosas en la vida de nosotros que son procesos, duelen, pero a veces nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Si Dios te movió para allá, Dios sabe por qué te movió. Entonces, él podía estar feliz, tranquilo, pero cuando Dios lo llamó por medio del profeta Samuel, Dios lo llevó y Dios lo ungió, Dios lo separó. Ungir es un separamiento. Dios lo separó para servicio a él. Él servía a su padre, ¿verdad? Porque él cuidaba los animalitos de su padre. Pero Dios le dijo, ya no vas a servir a tu padre porque tú me vas a servir a mí. Pero te voy a sacar de la comodidad donde tú estás. Y te voy a sacar, y ¿sabes qué? Yo te voy a ungir, yo te voy a separar, porque tú vas a trabajar para mí. Y así fue. Él lo separó, él lo apartó. Y a veces yo me preguntaba, decía, Señor, pero ¿qué es lo que yo puedo entender? Pero Dios me daba la revelación y me decía, porque nosotros a veces nos acomodamos y decimos, no, yo dependo de un trabajo, porque si yo no trabajo no como. No, no es así. Nosotros no dependemos de un trabajo, nosotros de quien dependemos es de Cristo. Amén. Y a veces nosotros nos puedo decir, nos sometemos a este trabajo, y cuando Dios es que nos da un trabajo, nosotros vamos a tener paz
más vamos a tener tranquilidad, porque Dios no nos va a dar algo que nosotros vamos a estar sufriendo. Dios no nos va a dar algo que nosotros vamos a estar pasando siempre problemas y problemas. Porque cuando Dios nos da algo, Dios nos da algo que va a ser para mejorar nuestra vida, para avanzar. Pero ¿en qué? Nosotros debemos de avanzar. No en lo que este mundo ofrece, sino que avanzar en lo del reino de Dios. Y a veces nosotros nos acomodamos y decimos, no, pero si yo no trabajo, si yo no avanzo, yo no voy a tener esto, yo no voy a tener lo otro. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ponemos primeramente nuestro cuerpo en servidumbre a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, Señor, pero ¿qué me estás tratando de decir? Y yo decía, me daba la revelación el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor llamó a David? Porque David iba a ir a un lugar donde había una necesidad. ¿A dónde lo llevó el Señor a David? Al palacio de Saúl. ¿A qué lo llevó el Señor? Después de que él era un apacentador de ovejas, lo llevó el Señor a un lugar, ¿cómo se dice? A un palacio. Lo llevó. Entonces yo meditaba y comparaba y decía, ok, Señor, tú llevaste a David, porque los que conocen la historia de Saúl, era un hombre también que le servía a Dios y que Dios lo había escogido. Pero como a veces nosotros, por eso digo, nos acomodamos a lo que tenemos y descuidamos lo de Dios. Este hombre se había descuidado de Dios, Saúl. ¿Y qué pasó en él? Entró un espíritu malo en él, que lo atormentaba, que lo enloquecía, que no podía vivir en paz ese hombre. Entonces el Señor, desde mucho antes, todo cuando Dios hace todo lo lleva en orden. Entonces el Señor llevó a este hombre, a este joven Samuel, lo ungió porque sabía que en tiempo poco lo iba a llevar a donde él iba a pasar un proceso, pero al final él iba a ser un vencedor, un libertador, un rey, puedo decir, ¿verdad? Todo entonces lo llevó a ese lugar donde iba a haber necesidad. Y a veces nosotros, Dios nos ha dicho, ¿por qué puse por tema misión? Dios nos ha dado una misión a nosotros, a todos. Tal vez una misión que nosotros tenemos que predicar, tal vez la misión que nosotros tenemos que ser adoradores, que nosotros tenemos que ser servidores, en cualquier forma, servir en el reino, servir en el palacio del rey que se llama la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios. Entonces, servir en el reino es algo tan lindo de que a veces nosotros nos descuidamos y nos olvidamos de esa misión que Dios nos ha dado. Y nos acomodamos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la voz que no debemos escuchar. Nos olvidamos quién nos llamó y escuchamos. No sé si ustedes algunas veces se han acercado a personas desanimadas y a veces nosotros sin darnos cuenta nos desanimamos también porque nos contagiamos. Por eso nosotros como sabios tenemos que saber en quién nosotros nos acercamos. Este joven Samuel podría haberse acercado a acompañar a los hijos de Elí, pero él fue sabio porque él sabía que Dios lo había llamado. Y él sabía que él tenía que apartarse, ¿verdad? Y buscar siempre al Señor. Entonces él podría decidir en su corazón y decir, no, pues yo voy a acompañar, estos jóvenes andan con mujeres, andan en sus placeres, lo que la carne les pide. Él podría haber ido para allá para seguir a sus hijos, pero no, él sabía que
Dios lo había llamado y que él tenía que estar en servicio al reino de Dios. Y tenía que apartarse para servirle al Señor. Amén. Entonces, a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, sí, a veces pensamos, pero qué duro es cuando Dios nos mueve, ¿verdad? Y qué duro es o a veces cuando nosotros hemos tenido mucho dinero y nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Que no es fácil. Pero ¿sabe por qué Dios lo permite? Porque Dios sabe que si nosotros no nos acomodamos en el solo tener y en el tener, podemos correr un peligro. Amén. Yo siempre digo, para los que yo sé que pues a veces nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas cosas y cuando ya perdemos lo que tenemos empezamos a quejarnos, empezamos a decir ¿por qué? Pero ¿sabe qué? Dios me decía a mí, no te quejes, porque todo lo que yo te quito, yo te lo quito porque no va a ser de ayuda a tu vida. Lo que yo te doy va a ser de beneficio a tu vida. No te quejes. No te quejes por lo que ya perdiste. Solo piensa en lo que tienes por delante. Porque un hombre como este hombre, como David, ¿verdad? Nosotros somos la descendencia de David. Entonces tenemos todo lo que David tenía, porque somos descendencia de David. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar si perdemos algo? ¿Por qué nos vamos a preocupar si hoy estamos pasando dificultades? Si sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Y va a llegar la dificultad a nuestras vidas, pero no se va a quedar en nosotros. Y yo siempre me pensaba yo y decía, porque a veces, y lo digo sinceramente, y Dios está viendo aquí, sabiendo lo que yo estoy diciendo, a veces el pastor me decía a mí, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, mi amor? Si nosotros hubiéramos hecho aquí, hubiéramos hecho allá, no hubiéramos perdido el negocio. Y le digo, ¿sabe qué? Lo perdimos porque no era Dios que nos había dado eso. Por eso lo perdimos. ¿Por qué yo digo? Porque no era de Dios. Porque si nosotros seguíamos en los negocios, nosotros nos íbamos a venir al Señor. Íbamos a vivir en la vida en pecado en que nosotros estábamos viviendo, en una vida desordenada, en una vida que no agrada al Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dios tuvo que quitarnos todo. Pero hoy Dios lo que nos da para felicidad, para alegría y para que vivamos en amor y tengamos tiempo para nuestra familia. Amén. Y usted sabe cuánto Dios nos ama como Padre, ¿verdad? Que Él no nos va a llevar a un lugar si Él no va a nuestro lado. Y yo meditaba en esta palabra cuando Isaías mandó a Samuel a donde Saúl. Él no lo mandó sin nada, él no lo mandó con las manos vacías. Y así es Dios. Dios no nos quiere que vengamos a la iglesia y que vengamos con las manos vacías. Dios quiere que traigamos nuestra mano para adorarle. Dios quiere que traigamos nuestra boca para también cantarle y para adorarle. Mire cómo Isaías mandó a su hijo Samuel a la casa del rey Saúl. Amén. Yo quiero que busquemos en el libro de... Gloria a Dios. En el libro... Déjenme buscarlo, yo creo que no. Ok, en el libro de Efesios, ¿cómo debemos de andar nosotros en la misión que Dios nos ha llamado? Tenemos que andar siempre preparados, tenemos que andar con un corazón dispuesto, con ánimo, con fuerza, con aliento. Y cómo nosotros debemos de venir a la casa de Dios, y aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando procesos, cómo debemos de venir al Señor como hijos, misioneros, como servidores. En Efesios 4, 17 al 18, ¿cómo nosotros debemos de venir primeramente? No, perdón, vamos a ir al libro primero de Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses capítulo 3, 22 al 24. Gloria a Dios. Colosenses 3, 22 al 24. Y luego vamos a ir allá, ¿eh?
Siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y sigue hasta el 24, vamos a leer. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gloria a Dios. Sigue el 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo no sé si ustedes pueden entender esta palabra. Déjenme ir a mí primeramente a buscarlo para yo. Colosenses. Amén. Y dice, ¿verdad, siervos? Obedeced a todos vuestros amos terrenales, sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con razón sincero, temiendo a Dios. Dice, ¿verdad?, que todo lo que hagamos es primeramente, dice, con un corazón sincero, temiendo a Dios. Nosotros trabajamos, tenemos que trabajar, pero todo lo que hagamos, dice, primeramente nosotros tenemos que saber, si tenemos un trabajo, siempre tenemos que ser una luz en ese lugar. Tal vez algunos de nosotros trabajan, ¿verdad? Yo sé que yo no estoy trabajando, pero donde quiera que yo voy, yo siempre me gusta testificar de Dios. Yo siempre me gusta hablar de Dios y yo no me avergüenzo. Si alguien me da el espacio, yo hablo de Dios, porque Dios nos ha llamado que nosotros como hijos de Dios no nos avergoncemos, hablemos de quiénes somos nosotros en Dios. Y mire lo que dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces vamos a quedar mal en el trabajo, pero con quién nosotros debemos de quedar bien es con Dios. Muchas veces van a haber personas a nuestro lado que supuestamente se dicen ser cristianos y son de obstáculos a nuestras vidas. Se dicen ser cristianos y lo que hacen es odiar y lo que hacen es tener enemistades. Y si me hace algo, yo me desquito. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Porque dice que nosotros tenemos que hacer... Dice, sabiendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y mire lo que dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, que a Cristo el Señor servís. Que a Cristo el Señor servís. Muchas veces, voy a decir esto, ¿verdad? Nosotros pensamos de que a veces hay personas que Dios las usa para formarnos, o que Dios las usa porque tal vez nosotros con nuestra mentalidad pensamos que estamos bien y no estamos bien, porque Dios usa a esas personas para llevarnos, para quitarnos o sacarnos de donde nosotros estamos, porque Dios no quiere que nosotros estamos, porque qué padre, dice, como dijo el pastor, yo me reía y yo decía, wow, es una palabra, porque qué padre da una culebra, una piedra, o también, ¿verdad? Dice, y le da una piedra y le da una serpiente. Y entonces yo decía, porque ¿cómo Dios nos va a dar algo si sabemos que somos sus hijos? ¿Cómo Dios nos va a dar castigo si sabiendo que somos sus hijos? ¿Cómo Dios nos va a dar un trabajo donde vamos a estar siendo atormentados? No. Dios no nos va a dar un trabajo donde nosotros vamos a ser atormentados. Entonces Dios tiene que usar, y yo meditaba en esta palabra y yo decía, ay Señor, pero tú me estás diciendo esto que yo debo de traer al pueblo. Y yo decía, ¿cómo Dios, sabiendo que nosotros, porque también Dios nos ha llamado para que trabajemos, algunos de una forma, algunos de otra forma, algunos... puedo decir yo trabajando, y yo
digo, yo trabajo para el ministerio, yo trabajo para Dios. Yo en este momento, en este tiempo, yo no tengo un trabajo secular, pero yo trabajo para el reino de Dios. Entonces yo soy feliz porque si yo no recibo un pago hoy en esta tierra, yo sé que en el cielo yo lo estoy recibiendo y lo estoy haciendo tesoro, dice la Biblia, allá en el cielo. Pero no todos tienen la misión que yo tengo. No todos tienen el llamado que cada uno tenemos. Todos tenemos un llamado diferente. Entonces no todos tienen ese llamado, ¿verdad? Que Dios me llamó y yo debo de estar hoy. Si un tiempo, por muchos años yo trabajé, ahora Dios me ha puesto en este lugar. Esta es mi misión. Y yo tengo que ponerla en práctica. Y yo tengo que hacerlo. No reciba un pago de nadie. Pero yo sé que de Dios lo recibo. Entonces este hombre... Comparando la diferencia, y vamos a hacer una comparación para los que saben de José. Era un hijo que lo amaba el padre y lo cuidaba, ¿verdad? Y lo amaba. Y yo he leído la historia de José para todos los que lo han leído. José era el preferido. Wow, yo decía, José era el preferido de los hijos. El preferido de los hijos. Y él estaba cómodo en la casa de su padre. Pero cuando, yo no sé si ustedes conocen la historia de José. José era un jovencito que soñaba. Dios le hablaba, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido, tu padre, tus hermanos se van a humillar a ti. Él era un soñador, pero él nunca pensaba que sí, él un día iba a llegar a tener todo lo que Dios le hablaba por sueño. Pero no sabía el sufrimiento que iba a pasar. Él no sabía, y yo decía, wow, Señor, pero qué tremendo. Cuando nosotros pedimos la revelación de Dios, y Dios me daba esta revelación, me decía, soñar que vamos a tener, es lindo. Que vamos a tener dinero, que vamos a ser empresarios, que vamos a ser prósperos, que vamos a ser bendecidos. Pero cuando venimos a despertar y sabemos que nada de lo que nosotros soñamos es lo que estamos viviendo, sino que lo contrario. Porque José, cuando él era un soñador, él venía y le iba a su padre y le decía, mira papá, yo soñé que todo, mira que mis hijos, ustedes se me arrodillaban, que, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que Dios hablaba a José. Pero él nunca sabía el proceso doloroso que él iba a pasar para poder ser cumplido esos sueños que Dios le hablaba a él. Cuando Josué fue llevado por sus propios hermanos y lo tiraron al pozo y luego fue puesto en cárcel, pero lo que Dios tenía preparado para José era algo precioso. Después de ser José el preferido de su padre y que tenía todo, pasó a pasar por un proceso doloroso. Pero después todo lo que Dios le hablaba por sueños fue cumplido, porque José fue un gobernador, un libertador. ¿Cuántos conocen la historia de José? Que fue un libertador, fue un gobernador, porque él libertó a su pueblo. Pero ¿por dónde tuvo que pasar José? Por un sufrimiento. Así es que no importa cómo nosotros estemos en este momento, Dios nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Yo estoy contigo y yo te voy a sacar y yo te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Yo no sé si ustedes están entendiendo, no importa el proceso. Dios me decía, duelen, tal vez nosotros no tenemos finanzas, pero ¿sabe qué? Este hombre, ¿qué pasó con José? Él sabía, sus hermanos lo despreciaban, sus hermanos se reían de él y decían, tú estás loco, ¿cómo mi padre te va a servir a ti? Él te va a servir a ti si él es tu padre y tú sos sus hijos y tú eres el menor de todos? ¿Cómo nosotros te vamos a servir a ti? Y él solo escuchaba, pero ¿sabe algo? Yo meditaba en esta palabra, en esta diferencia entre José, entre Samuel, el dolor
el sufrimiento, la diferencia en que Samuel fue y la diferencia de Saúl. ¿Cuál es la diferencia? Yo meditaba y me decía al Señor, ¿sabes qué, mija? No importa que te desprecie. Y eso lo dice, a mí me lo dijo el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted, iglesia. No importa lo que nosotros pasamos, tal vez nosotros decimos, pero yo debería de estar aquí y ahora ¿por qué estoy aquí? Pero ¿sabes qué? Esa es la misión que Dios te ha dado. Pero Dios no te va a dejar allí. Igual como sacó a José, sobrevivió en ese pozo donde fue tirado por sus hermanos, sobrepasó las cárceles, salió, pero fue un hombre próspero, un hombre bendecido. Y yo meditaba y me decía al Señor, ¿sabes qué? Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay nada imposible, aunque nosotros veamos las cosas tan duras. Y eso me decía el Espíritu Santo, que le dijera al pastor, me decía el Espíritu Santo, como lo hice con José, lo voy a hacer contigo. Como lo hice con José, lo voy a hacer contigo. Aunque hoy nosotros estemos donde estemos, yo no sé por qué Dios, yo no sé lo que viene, pero ya Dios lo sabe. Y yo no sé por qué Dios me da esta palabra. Yo decía, ¿por qué, Señor, tú me estás dando esta palabra? ¿Por dónde más lo vas a hacer pasar a nosotros? Me decía, mija, no importa por dónde tú estés pasando, pero yo estoy contigo. Y yo lloraba, yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nosotros vamos y hacemos esto? Y me decía el Señor, porque esa es mi voluntad. Porque nada de lo que nosotros tenemos va a ser fácil de obtener. Nos va a costar. Y siempre yo digo que cuando, así como José fue movido de ese lugar y fue llevado a trabajar, pero al final él pudo ser un hombre bendecido, un hombre próspero. Y eso me decía el Señor a mí, trabajen, pero primeramente trabajen para mi reino. Y ustedes verán la diferencia en sus vidas. Ustedes verán, y yo, la otra vez que mi hermana Florcita, y lo voy a compartir y lo voy a decir aquí delante del Señor, cuando hermana Florcita, su mamá, Jeffrey, andaban limpiando aquí, y yo sentía esa atmósfera preciosa, que cuando yo miraba, yo no les dije nada a ellos, pero yo meditaba, yo decía, qué lindo es cuando nosotros trabajamos en unidad y nos preocupamos por lo de Dios. Y yo meditaba, yo decía, qué lindo, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros trabajamos juntos, nosotros vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Tal vez uno de una forma, tal vez otro de otra forma. Pero yo me sentía tan feliz y decía yo, Señor, gracias. Porque tú eres tan fiel. Tal vez no sé cuánto tiempo nosotros vamos a estar en la misma situación en que estamos. Pero ¿sabe qué? Un día Dios nos va a sacar de donde nosotros estamos. Y yo lo sé, yo lo creo en el nombre de Jesús. Porque si estas enseñanzas y estos tremendos hombres de Dios son para nosotros. Son para nosotros, para que nosotros aprendamos que no importa lo que estemos pasando o tal vez en qué situación estemos, Dios está con nosotros. Aunque a veces duele, pero todo pasa por un propósito, para bien a nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que todo va a ser fácil, pero la Biblia nos da ejemplos. Sufrir, trabajar, ¿para qué? ¿Para qué? Para servirle a Dios. Primeramente para el reino de Dios. El motivo de ser puedo decir, una escogida, ¿sabe por qué? Porque un día Dios me llamó a mí y detrás de mí yo siempre declaraba que mi familia venía a los pies de Jesús. Pero Dios tal vez a uno de ustedes lo está
está llamando como ejemplo, porque por medio de uno de nosotros vamos a ver la gloria, la mano de Dios a favor de nuestra familia. Pero no nos estanquemos, sigamos hacia adelante, meditemos, busquemos la presencia de Dios. Mira lo que yo quiero que vayamos al libro de Mateo 11, 28 al 30. Dios no nos da nada que nosotros, no nos da algo que nosotros no vamos a hacer más que vencedores, dice la palabra. Vamos a vencer, no importando lo que nosotros estemos pasando. Porque Dios nos da descanso a nosotros. No siempre vamos a pasar en procesos, en problemas, en sufrimiento. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo que nos dice este versículo. Yo no sé si usted lo entiende. Dice: llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? Llevar los problemas, llevar lo que va a venir, sobrepasarlo, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a pasar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Jesús se preparó. ¿Cuántos años Jesús se preparó? 33 años para predicar solamente 3 años. ¿Cuántas veces nosotros, cuántos años nosotros tenemos que prepararnos? Todos los años que Dios nos dé de vida en esta tierra, tenemos que prepararnos día a día, sin parar, sin descansar. Porque Él lo hizo y nosotros somos imagen y semejanza de Jesús. Entonces nosotros tenemos que compararnos como Él. Si Él hizo eso, si Él no tomó descanso, nosotros no podemos tomar descanso. Nosotros no podemos descansar y decir: no, yo ya puedo esto, yo ya hago esto. Tenemos que seguir hacia adelante. Y dice el 30: porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Pero de otra manera, el yugo, los problemas que tenemos, no va a ser fácil de sobrepasarlos si no tenemos a Dios de nuestro lado. No sé si ustedes me están entendiendo. Dice, ¿verdad?, el Señor que ligera, dice: porque mi yugo es fácil y ligero, y ligera mi carga. Ligera mi carga, me decía el Espíritu Santo a mí. El proceso llega un tiempo, pero nosotros no tenemos que quedarnos con ese proceso. Nosotros no tenemos que permanecer en ese problema. Tenemos que soltarlo y descansar en las manos de Dios y aprender a humillarnos a Dios, porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro ayudador y somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Y que todo lo que pasemos, todos los procesos, toda la dificultad, lo que nosotros pasamos, al final nos van a ayudar a bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo les voy a pedir de que se pongan sobre sus pies. Amén. No sé cuánto tiempo me tardé, espero que ustedes hayan entendido. Y yo siempre le digo al Señor: ¿sabe qué, Padre? Yo no sé, pero lo que yo quiero es servirte, lo que yo quiero es amarte. No importa lo que yo mire, no importa los problemas que vengan a mí, yo voy a servirte a ti. Y yo estoy viendo la mano de Dios en mi vida, en la de mi familia. Tal vez no podemos ver, digo yo, la finanza que cualquiera de ustedes desean tener. Mucho dinero en el banco, no la vemos, pero tenemos almas que estamos ganando para Cristo. Y eso son mucho. Eso es algo para Dios tan tremendo que es más que cualquier millones de dólares. Una alma para Cristo. Y usted ve, yo estaba hablando siempre con mi hermano Hugo, y yo recordaba el momento en que yo recibí al Señor, y yo decía todo lo que Él dice. Yo me siento feliz, yo me siento tan alegre ahora que Dios ha entrado a mi vida, a mi corazón.
Y ahora Él está viendo eso mismo que yo sentí, que yo viví, porque Él está feliz. Él es un hombre diferente después de que estaba pasando tanto sufrimiento. Él es un hombre diferente. Porque por eso es que nosotros tenemos que siempre dar un testimonio bueno, no importando lo que nosotros veamos. Amén. Yo le voy a pedir a mi hijo Jerlis que ponga una música, este corito de que yo administraba y me decía el Señor de que vengamos nosotros a Él, de que aprendamos a depender de Él. Yo le voy a pedir a Jerly que ponga esta alabanza y que ustedes cierren sus ojos y mediten y escuchen esta preciosa alabanza. Yo no sé si no la puede poner en la base, no, que escrita, okay. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y mediten en esta alabanza preciosa que administraba mi vida, y yo sé que Dios va a administrar la vida de ustedes. Amén. Yo te voy a pedir en esta noche, cierra tus ojos y que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a